Rusia no va a perder la guerra a menos que la OTAN entre directamente. En ese caso, hablaríamos de la evolución de esa guerra hacia una posible tercera guerra mundial, incluso nuclear. Si apoyas a Rusia, debes entender que los problemas de Moscú apenas inician, porque los desafíos de los rusos no van a terminar si ellos ponen una bandera de Rusia en Kiev. Y si eres pro Estados Unidos. También necesitas entender que Estados Unidos enfrenta problemas muy serios que van a afectar de lleno a su sociedad. La derecha de Brasil aún tiene cierto fetiche con Estados Unidos, creyendo que siguen siendo la nación de los años 60, 70 u 80. Y no se dan cuenta de que Estados Unidos está mucho más a la izquierda hoy que en cualquier otro periodo. Y eso es muy malo para ellos. Pero tampoco celebres, si eres antiestadounidense, el fin de Estados Unidos, porque a pesar de sus problemas, seguirán siendo una fuerza poderosa por muchas décadas. A menos, claro, que ocurra algo muy repentino e inesperado, y si es por sorpresa, obviamente, nadie puede preverlo. Tendremos que lidiar con Estados Unidos, que sigue siendo muy fuerte en el escenario internacional. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo quedará el mundo después de la probable victoria de Rusia? Incluso intenté hacer este video lo más compacto posible. Pero, al haber muchas áreas, hay varios temas estratégicos y asuntos importantes. No pude reducirlo más del tamaño que ya quedó, y aún así, ya quedó bastante largo. Por eso, este video va a ser un poco diferente de los otros. Este video va a estar dividido en partes, por así decirlo. En este video hablaremos sobre el futuro del mundo tras la guerra en Ucrania, siempre y cuando no ocurra una guerra nuclear ni una intervención directa de la OTAN. Porque yo considero que hay tres principales amenazas para el planeta en los próximos 100 años hasta el final del siglo, siendo una de ellas la que voy a abordar en este video. Antes de que alguien se queje, aclaro que no hago profecías. Yo hago predicciones con base en la información y los datos que tengo en este momento, y conforme me llegan nuevas informaciones y datos, por una cuestión de honestidad intelectual, estoy obligado a revisar las predicciones para ver si algo cambia o si algo se refuerza aún más. No podemos prever cómo quedará el mundo tras la guerra en Ucrania porque aún no termina. Y la forma y el tiempo que va a tomar para que termine esa guerra van a determinar mucho del mundo posguerra. Si no hay guerra entre Rusia y la OTAN, algunas cosas son más probables de suceder y es sobre esas más probables que vamos a trabajar hoy. Hasta porque, independientemente de lo que pase, tenemos la certeza de que por lo menos algunas crisis van a explotar en los próximos años y décadas. Entonces, no sirve de nada acusarme de ser el heraldo del apocalipsis o coach del terror, o decir que quien escribe los guiones de mis videos es Zack Snyder. Porque solo tienes que ver esta lista de crisis que está en la pantalla ahora y decirme si ves alguna posibilidad de que estas crisis milagrosamente no sucedan en los próximos años. Porque aunque no estés de acuerdo con la inminencia de una u otra de estas crisis, pensando que se va a solucionar, sabes que probablemente parte de ellas sí va a suceder. Y ese es el problema irónico, porque aunque solo una de ellas llegara a suceder, el cambio en la geopolítica del planeta ya sería enorme y afectaría a varias generaciones. Pero el hecho de que estamos hablando de que serán más de una o incluso probablemente todas estas crisis juntas las que van a afectar a la humanidad, va a ser algo sin paralelo en la historia de la humanidad. Solo la crisis demográfica por sí sola ya será el detonante de otras crisis y ella sola ya sería un tremendo problema. En realidad la gente desconoce este problema. La crisis demográfica va a ser la mayor crisis en la historia de la humanidad, del periodo posterior a la Revolución Industrial. No dudo nada, que también será la mayor crisis desde que la humanidad fundó su primera civilización. En ese sentido, si la ecuación de fuerzas globales del futuro se arma con base en los factores que tenemos hoy, ¿qué tendríamos? No es un periodo de un nuevo orden multipolar que es tan celebrado por los antiestadounidenses, sino en realidad un periodo de desorden global. Es un periodo de transición planetaria. Primero debemos hablar de los países que serán pivotes en el escenario internacional. Si piensas que Estados Unidos colapsará, te informo que no sucederá. La estructura geopolítica de Estados Unidos es, de lejos, la mejor del planeta, de hecho la mejor de la historia.
Cuando digo que Estados Unidos no tiene ningún problema estructural, los que son más antiamericanos señalan la crisis del fentanilo o la deuda pública como un problema. Pero eso no son problemas estructurales, son problemas muy difíciles de resolver, pero que todavía están dentro de lo que se puede solucionar. No serían fáciles, pero son posibles. La verdad es que ni en el norte ni en el sur existe ningún actor fuerte o lo suficientemente fuerte para presionar a los Estados Unidos. Y todavía tienen acceso simultáneo al Océano Atlántico y al Pacífico, ya sea por tierra, por mar o a través del Canal de Panamá. Sin mencionar que la cuenca del Mississippi les da un circuito logístico que no tiene equivalente en el planeta, porque ese circuito hace que la parte interna del país tenga acceso al sur, en el delta del Mississippi, para llegar al Caribe y a los grandes lagos, al norte, donde pasan a tener acceso al Océano Atlántico. No daré muchos detalles, ya hablé de las ventajas de Estados Unidos en el video de su geopolítica. Pero el hecho es que no hay problemas estructurales o existenciales, cosas que pongan en riesgo la existencia de Estados Unidos como Estado. Particularmente no creo que sean tan fuertes como piensan los que son proamericanos, y tampoco creo que sean tan débiles como piensan los que son antiamericanos. Porque yo veo en realidad cambios importantes en el frente de la historia estadounidense. No solo por su demografía que está cambiando, sino también porque es un país que valora mucho su cultura. Tanto la libertad como el Estado se están volviendo demasiado grandes para esa cultura tradicional estadounidense. Y su deuda hoy supera el valor del país. Aunque seas proestadounidense, debes admitir que esto no es sostenible a largo plazo. Empujar el techo no se puede hacer para siempre. Eso también me recuerda cómo, frecuentemente, las personas que crecieron en este ambiente de casi omnipresencia estadounidense tienen dificultades para aceptar una caída o incluso una estancación del poder estadounidense. Porque si hay algo que nunca cambia en la historia de la humanidad, es el hecho de que todo cambia eventualmente, así que nada es más normal que el cambio. La estructura geopolítica de Estados Unidos es muy sólida, por lo que aunque enfrenten una crisis grave, no hay manera de prever su colapso. No pienses que estamos viendo un colapso de Estados Unidos hoy, sino más bien un gran cambio por delante. No tenemos manera de saber cuál será ese cambio, pero sí que será un cambio bastante grande. El mejor paralelo es Roma, pero no como lo predican algunos autores de izquierda que son antiestadounidenses, diciendo que es el fin del Imperio Romano. Pero algo más similar, como la transición de lo que fue la República Romana para convertirse en el Imperio Romano. No es que será lo mismo, pero quiero decir en el sentido de que será un cambio de ese nivel, algo grande. Entonces, no estamos viendo el fin de los Estados Unidos como Estado, pero vamos a ver un cambio muy profundo en las próximas décadas. El otro país es China, y aquí, al igual que con Estados Unidos, la gente que es muy anti-China ve el colapso chino, que sería hipotéticamente un país que dejaría de existir, prácticamente de la noche a la mañana. Esto se debe principalmente a la influencia de pésimos geopolíticos como Peter Sheeran o Jorge Friedman, siendo que a este segundo hasta me cuesta llamarlo geopolítico. Pero, al igual que Estados Unidos, el hecho es que China va a pasar por cambios. La rapidez y el alcance de estos cambios dependerán del Partido Comunista de China. Las medidas implementadas por el gobierno de Xi Jinping simplemente no son sostenibles a largo plazo. La sociedad china no está dispuesta a volver al campo ni a ver disminuido su nivel de vida como les pasó a sus abuelos. Quienes son muy pro-China inventan que China sería la principal nación anticrisis. Entiende que eso simplemente no es posible. No existe ningún país en el mundo que sea anticrisis a prueba de crisis. Eso es un mito. Las crisis que mencioné van a ponerle un peso enorme a China. Pero, al igual que Estados Unidos, ellos tienen una buena geopolítica, en el sentido de buen territorio, infraestructura funcional y una estructura civilizacional que ocupa ese mismo territorio. Pocas culturas son tan fuertes como la cultura china. Hace muchos años, cuando viví en Hong Kong, recuerdo a un autor que dijo algo que me marcó y que terminó siendo algo profético. No recuerdo su nombre, pero él decía que era una ilusión de Occidente pensar que China se occidentalizaría en el sentido de convertirse en una democracia liberal.
pero que probablemente el mundo pasaría por un proceso de, entre comillas, achinización. El mundo se volvería más parecido a China, y en este caso no se trata de ser más parecido a China. No por una inmigración china, sino porque el mundo adoptaría modelos políticos, sociopolíticos, culturales y económicos parecidos a los de China. Hoy lo veo con fuerza. En parte principalmente por la victoria de Rusia en Ucrania. A pesar de que todavía hay gente que cree, por absoluta y profunda ignorancia, que China es socialista, la verdad es muy diferente. Lo que existe históricamente más cercano a China después del periodo de Semim probablemente es el modelo fascista de la Alemania nazi, solo que sin el factor racial y ni tan radical. Pero, en términos de estructura del Estado, modelado de la economía y funcionamiento del gobierno. Quien dice que China es socialista o peor aún comunista debe ser ignorado sumariamente porque simplemente no tiene fundamento. Su modelo cumple con la gran mayoría de los requisitos de un sistema fascista. Me impresiona cómo en la mayoría de los casos la derecha brasileña odia a China y la izquierda idolatra a China. Eso muestra cómo el brasileño en general no entiende ni conoce a China. ¿Por qué defender las causas que la izquierda brasileña defiende en Brasil? Allá en China probablemente te llevarían a la cárcel. La mayoría de las causas de la derecha brasileña, sobre todo las bolsonaristas, ya se adoptan en China. Lo que básicamente demuestra que en Brasil ni la izquierda ni la derecha tienen ninguna percepción de la realidad geopolítica. La derecha sigue sin reconocer que las causas identitarias de la izquierda provienen de Estados Unidos, a quienes idolatran. De cualquier forma, incluso con estas crisis futuras, el sistema chino tendrá que cambiar su organización, pero eso es algo común para los chinos, cambiar para mantener las cosas iguales. No sé si será un cambio de arriba hacia abajo, con el propio Partido Comunista dándose cuenta de que tendrá que cambiar, o si será una revolución o una demanda popular. Es poco probable una revolución en China. De ocurrir, sería un golpe de Estado silencioso dentro del Partido Comunista. ¿China seguirá siendo un polo geopolítico junto con Estados Unidos en el futuro? La diferencia es que, comparado por ejemplo con la Guerra Fría, cuando teníamos dos grandes bloques mundiales, no tendremos esos dos grandes actores, China y Estados Unidos, con mucha capacidad de ejercer influencia global, pero muy probablemente estableciendo una prioridad de socios en el extranjero y cerrando mucho de su capacidad en sí mismos. Esto nos lleva al tercer país, Rusia. La gente anti-OTAN y pro-Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica insiste en que los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son una especie de alternativa a la OTAN. Pero no hay discusiones de alineamiento político-ideológico, no hay discusiones de nada que involucre defensa militar mutua, solo hay alguna discusión muy superficial. En el ámbito económico, los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son un foro de discusiones económicas, nada más que eso. No existe nada que ponga a estos países geopolíticamente en la misma dirección, porque algunos de ellos son geopolíticamente competidores entre sí. Cuando hablamos de geopolítica, nos referimos a temas que trascienden la economía, sobre todo en lo militar y político. Puedes decir que los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica son alternativa al G7. Ya hace algún tiempo que China es socia de Rusia en el enfrentamiento contra Occidente, pero eso no hace que los dos países sean amigos. Y eso quiero que lo entiendas, pero sí son socios por conveniencia, porque tienen un enemigo en común que es la presencia de Estados Unidos en Eurasia. A largo plazo, los dos países volverán a su normalidad, y su normalidad siempre ha sido la desconfianza mutua. Ya fuera del Imperio Ruso con el Imperio Chino o de la Unión Soviética con la China maoísta. Ambos países compiten por la influencia sobre Asia Central, que para quien no presta atención podría pensar que es una zona vacía, sin mucho valor. Pero para la doctrina geopolítica rusa, esa es una de sus mayores vulnerabilidades. Las únicas fuerzas que invirtieron contra el núcleo moscovita y que tuvieron éxito no vinieron de Europa, sino del interior asiático. Aquí, el llamado General Invierno que protegió a Rusia ahora se vuelve en su contra. Moscú siempre vio a Asia Central como algo vital para la defensa de su interior. China considera a Xinjiang una zona de amortiguamiento ante amenazas terrestres de Occidente, especialmente el Islam actualmente.
Para eso, a través de la ruta de la seda, ha impulsado inversiones en los países de esta región. En el este ruso y el norte chino, la desconfianza es aún peor, porque desde aquí, los rusos en el pasado presionaron a los chinos directamente cerca de su capital, Pekín, incluso tomando territorios que históricamente eran chinos. Actualmente la preocupación rusa es por su crisis demográfica y el aumento de inmigración china en su territorio. En algunas ciudades rusas hay tantos letreros en chino que parece más que estás en China que en Rusia. Y con la caída de la población rusa, su espacio oriental, antes vacío, quedará aún más deshabitado. China también va a pasar por esa crisis demográfica, de hecho de una forma muy grave, pero dado el tamaño de la población, si solo un pequeño porcentaje de la población china emigra al interior ruso, ya es suficiente para desordenar toda la demografía del Estado de Rusia. Y una inmigración china sumada a un potencial de alta natalidad entre los chinos rusos en la región puede desordenar ese plan de Moscú a largo plazo. Los dos países, inevitablemente después del retiro de Estados Unidos, poco a poco se van a llevar cada vez peor. No es casualidad que Rusia se enfoque tanto en sus relaciones con la India desde la Guerra Fría, y hoy incluso más todavía. Y los indios, sabiendo de esa vulnerabilidad rusa y temiendo quedar aún más restringidos y rodeados por la influencia china, apuestan fuerte por sus relaciones con Rusia. Porque saben que Moscú va a necesitar de Nueva Delhi para no quedar a merced de los chinos, y Nueva Delhi va a necesitar la presencia rusa en Asia Central para evitar un aislamiento total. Ya en Occidente, lo primero que los rusos intentarán hacer al final de la guerra, recordando que, si termina sin una guerra nuclear, será normalizar sus relaciones con los europeos. También cómo contrarrestar la dependencia con China. Y no dudo nada que incluso los rusos, algunos años después del fin de la guerra, tal vez incluso menos de 10, lleguen a normalizar sus relaciones con los Estados Unidos. A medida que Estados Unidos también empiece a tener problemas con China, pero ahora en el Pacífico, van a ver a Rusia como una forma de presionar a los chinos por detrás. Si los rusos van a aceptar o no y cómo van a lidiar con ese contexto, son cosas diferentes en la percepción rusa. Al invadir Ucrania, ellos estaban evitando que, dentro de 10 años, cuando estén en el centro de esa crisis demográfica, tengan que lidiar con una Ucrania ocupada por la OTAN, directamente sobre su núcleo geopolítico en plena fragilidad. Por eso decidieron asegurar el área ahora y, con eso, llevar a la OTAN a un conflicto de desgaste, que también debilita y desanima a la OTAN de intentar nuevos avances en el futuro, sobre todo después de Ucrania, que hipotéticamente sería Georgia. Pero claro que eso puso más presión sobre su demografía, con hombres jóvenes muriendo en la guerra y teniendo que adaptarse industrialmente, con inyecciones masivas de dinero del gobierno, que en el futuro pueden llevar a un sobrecalentamiento de la economía. Aunque creo que es más probable que adapten esa industria militar creada para la guerra para bienes civiles de exportación o amplíen su participación en el mercado global de armas. Pero en general se puede decir que básicamente amputaron algunos dedos para intentar salvar la mano. Ellos asumieron ese riesgo y solo a largo plazo podremos saber si fue una decisión correcta, que dificultó la vida del Estado ruso, pero evitó su colapso o aceleró aún más su fragmentación. A medida que nuevas presiones surjan en el futuro, porque lo que no va a faltar serán esas áreas de presión sobre Rusia. Ellos tendrán enormes problemas para mantener la parte interior de su país funcional, o al menos segura, de la infiltración islámica que vendrá desde Asia Central. Como dije, evitar una traición china también va a ser una dificultad que ellos tendrán en su parte más extrema. Aún deberán enfrentar el Islam radical, eventualmente otra vez, en el Cáucaso. Pacificarán la región con mesadas para el clan Kadyrov desde los años 2000. Pero si eso oscila, los Kadyrov caen o se vuelven contra Moscú. Vendieron a su aliada Armenia para intentar apaciguar a Turquía, pero eso puede tener un costo muy grande en el futuro. Además, es muy probable que Europa también restablezca relaciones con Rusia, como mencioné antes. Mucho antes de lo que a quienes eligieron un bando en esta guerra y siempre están animando les gustaría ver. Otra cosa que los rusos intentarán hacer para minimizar los daños será venderse como una potencia renacida,
que fue capaz de desafiar el modelo económico y el armamento occidental, intentando asumir una posición de liderazgo entre los, digamos, entre comillas, que se sienten excluidos del sistema global monopolizado por China y Estados Unidos, lo que incluye a África, casi toda América Latina y países del sur y sudeste asiático. Esto es relevante porque aquí habrá otra competencia entre Moscú y Pekín, porque los chinos, con el proyecto de la Ruta de la Seda, y los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica intentan competir directamente con Estados Unidos. Pero, con Rusia liderando estos países, eventualmente surgirán bloques de resistencia tanto contra Washington como contra Pekín. Probablemente surjan discursos contra China usando la misma retórica antiimperialista occidental. ¿Por qué la situación de Rusia será más grave que la de China y Estados Unidos? Y no tendrá fuerza ni para oponerse a uno ni al otro. La estrategia de Moscú será crear una coalición de insatisfechos que se mantengan entre las presiones chinas y estadounidenses. Algunos pueden interpretar esto como una nueva Guerra Fría, porque en la Guerra Fría teníamos el bloque de la OTAN liderado por los Estados Unidos y el bloque del Pacto de Varsovia liderado por la Unión Soviética, y en medio de eso teníamos el bloque de los no alineados. Solo que el bloque de los no alineados durante la Guerra Fría no era verdaderamente no alineado. Ellos tenían su posición yendo más hacia la Unión Soviética o hacia los Estados Unidos, dependiendo de las circunstancias. Pero en este nuevo mundo será diferente, porque ni Estados Unidos ni China tendrán condiciones de imponer su presencia globalmente, como fue durante la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esos países entre China y Estados Unidos en realidad no serán un bloque de no alineados, pero la zona de desorden global por donde ocurrirán las grandes crisis. La gran perdedora en este mundo posguerra de Ucrania y desorden mundial serán los europeos. No solo el motor industrial de Europa, Alemania se ha estado saboteando, alcanzando un nivel récord de desindustrialización. Incluso las élites del continente han iniciado una guerra contra su propio sector agroindustrial. Y eso, junto con que los líderes de izquierda en Europa lo acaparan para ellos. Un tsunami de inmigrantes africanos y del Medio Oriente que literalmente odian la cultura europea y las etnias locales. Usar inmigrantes para resolver el problema de la baja natalidad de un país parece una buena idea para quien tiene una visión más superficial y limitada a la economía. Pero en realidad eso es exactamente lo peor que se puede hacer, traer inmigrantes dentro de un país. En el momento en que la baja natalidad es literalmente como poner un cuerpo extraño y contaminado dentro de una persona que ya tiene la inmunidad baja, va a morir. Solo estás acelerando la muerte de esa persona, y esa analogía también se aplica a los países. No sé si la victoria de Rusia en Ucrania fortalecerá o debilitará a la OTAN, ya que veo ambas opciones igual de probables. Pero sin duda va a afectar la moral y la psicología de los europeos, sobre todo a medida que los crímenes cometidos por inmigrantes alcancen niveles fuera de control. Europa se mantuvo fuerte en el escenario internacional porque tenía un capital humano fuerte y altamente calificado. Pero si eso termina, los europeos tendrán pocos mecanismos para seguir siendo actores influyentes. Y eso sumado a que están completamente perdidos en el escenario internacional. Europa no reconoce su fragilidad y por eso ha cometido muchos errores en política exterior. Un ejemplo de ese error fue el apoyo colosal que le dieron a Lula en las elecciones de 2022, en abierta oposición a Bolsonaro, pensando que, por alguna razón, Lula significaría una nueva aproximación de Brasil con el bloque europeo. No pasó ni siquiera un trimestre para darse cuenta de que estaban equivocados. ¿Por qué no importa si es Lula o Bolsonaro para el distanciamiento de Brasil con Europa? Con estas crisis globales, es probable que ocurra una de tres cosas en Europa. O insurgencias que pueden incluir guerras civiles en los países europeos que perdieron el control sobre el crecimiento de la población islámica, o el ascenso de regímenes fascistas para intentar poner orden en la casa, o incluso una especie de casi mexicanización, con el crimen saliéndose de control en las capitales, con barrios enteros convirtiéndose en zonas donde la policía europea no podrá entrar.
recibí un correo amenazándome de muerte y celebrando la muerte de personas blancas y de origen europeo. Normalmente me sorprendería, pero ya hace algún tiempo que veo que cada vez que publico algún contenido de ataques de inmigrantes a europeos nativos, mucha gente celebra y festeja porque los europeos lo merecen por lo que hicieron en el pasado. Eso, además de ser peligroso, es deshonesto, porque todos los países cometieron atrocidades en algún momento en el pasado. Y cuando se trata de la esclavitud, los europeos fueron los que menos esclavizaron y los primeros que intentaron prohibir ese mercado. Y antes de que alguien diga que eso es problema de ellos allá y no es problema nuestro aquí, es importante tener en mente que ese tipo de discurso de odio racial contra personas blancas o de descendencia europea ha sido sistemáticamente importado a Brasil y a Estados Unidos. Lo que señala el mundo posterior. El siguiente actor importante es la India, algo que muchos economistas que solo ven números no comprenden, es que la India es un barril de pólvora, además de estar contenida al norte por China y Pakistán, que ambos son actores nucleares. Todavía tendrá que lidiar con la presión que viene de esa región, sobre todo la islámica. Los indios, a diferencia de los europeos, ya están alarmados por el crecimiento islámico y han tomado decisiones cada vez más fuertes para intentar contener eso. El problema es que el número de refugiados islámicos provenientes de Pakistán ha aumentado muy rápido, ya que el propio Pakistán se está acercando a un punto de ruptura. Y agrégale a eso el hecho de que muchos indios se han convertido al Islam, sobre todo la casta de los Dalits, la llamada casta de los impuros en la sociedad india. El problema es que eso va a llevar a enormes tensiones. De modo que o los indios, hindúes, budistas, brahmanistas y sikhs tendrán que tomar medidas radicales para deshacerse del Islam, o los indios musulmanes exigirán el fin de una serie de aspectos de la sociedad india, lo que potencialmente podría llevar a guerras civiles y tal vez separatistas. Tenemos dos circunstancias que definirán el mundo en las próximas décadas tras el fin de la guerra de Ucrania. La primera, enormes transformaciones en China y en Estados Unidos que no tenemos manera de saber cuáles serán, vendrán, porque su estructura de Estado y gobierno avanza hacia una ruptura, y no te engañes. Van a venir cambios, es inevitable, pero no sabemos cómo. Y la segunda, la mayoría de las amenazas en el resto del siglo estarán relacionadas con la expansión islámica. El continente euroasiático va a hervir. Curiosamente, tras el riesgo de una tercera guerra nuclear, si no sucede por Ucrania o una invasión china a Taiwán. La guerra o las guerras siguientes serán religiosas. Europa formará un arco de violencia religiosa y étnica, abarcando Europa occidental, el sur y el sudeste. Es decir, desde Inglaterra, Francia, Holanda, España, Portugal, Alemania, Italia, Grecia y países balcánicos, que van a tener problemas masivos, enormes, para contener los problemas con africanos y musulmanes del Medio Oriente. La utopía europea de civilización superior y paz perpetua del estado de bienestar social se acabó. Fue construida sobre la garantía de protección de los Estados Unidos, mientras los europeos, orgullosos de su superioridad cultural, pensaron que eso sería suficiente para pacificar a los enemigos, se equivocaron y pagarán por ello. El este y centro de Europa enfrentarán mayor presión por recibir refugiados. Entonces, ¿qué va a pasar con Europa? Muy probablemente solo tiene dos destinos posibles. El surgimiento de regímenes fascistas que buscan restaurar el orgullo europeo y expulsar a inmigrantes islámicos y africanos, o arrastrándose hacia una especie de latinoamericanización con favelas, violencia urbana y degradación social. ¿Qué va a venir de esa islamización? La amenaza islámica será tan grave que no lo dudo, hasta que veamos a los países de los Balcanes y algunos países de Europa del Este, que hoy son visceralmente antirrusos, terminando por tener que colaborar con los rusos para contener ese Islam. Norte de África y Medio Oriente, salvo Turquía e Irán, que también tendrán problemas demográficos, enfrentarán el extremismo islámico. Probablemente ya te está pareciendo extraño que yo diga que Irán tendrá problemas con el extremismo. Pero entiende que, dentro de ese contexto específico del Medio Oriente, Irán es uno de los actores más moderados, porque de ahí para abajo, Israel tendrá enormes problemas y estará cada vez más aislado en el mundo.
Estados Unidos, enfocándose en el Pacífico, Europa, teniendo que lidiar con el Islam y con el fascismo, no tendrán energía ni interés en Israel. De hecho, ya está sucediendo ahora. Los europeos, aliados tradicionales de Israel, ya no están dando un cheque en blanco. Israel deberá esforzarse mucho en sus relaciones públicas hasta 2030, porque si no, corre el riesgo de convertirse en la próxima Corea del Norte, aislada y solo teniendo fuerza por sus armas nucleares. Los países restantes van a entrar en ebullición por causa de la desglobalización. Será difícil para los regímenes mantenerse o tendrán que asociarse con los grupos extremistas. En el norte de África y desde el centro hacia el sur aumentan las guerras religiosas, con grupos islámicos derrocando regímenes y enfrentándose a cristianos. Ya está sucediendo hoy y va a aumentar a niveles aún mayores. El sur de Asia, ya mencioné como la India, va a tener problemas enormes, pero toda la región también tendrá problemas en la lucha contra el Islam. El sudeste asiático y Australia serán algunos de los lugares más tranquilos, siempre y cuando Indonesia y Malasia no caigan en manos de los radicales islámicos. Y de lo que pueda llegar a pasar en China, porque los efectos en China van a repercutir aquí. Hoy en día Malasia e Indonesia son países de mayoría islámica, pero es un Islam prácticamente inexistente. Solo se aplica en el papel. Con estos dos países resistiendo y manteniendo la situación actual, la región va a estar tranquila. El fervor islámico será contenido por China, desde el Tíbet y Xinjiang. Aunque recuerdes lo que acabo de decir, ellos van a pasar por cambios. Y por mi parte, amo ser budista y estoy controlando bien por ahora el ascenso islámico en la región. Pero si Indonesia y Malasia caen, lo cual creo que es poco probable, Myanmar será extremadamente presionada junto con Tailandia y probablemente no aguantarán. Le corresponderá a Vietnam, un país que tiene un enorme potencial para sostener la región de Indochina militar, política y económicamente resistir. Filipinas también dependerá de ese contexto, aunque seguirá siendo cada vez más importante para Estados Unidos, que tal vez haga todo lo posible para mantener al país de su lado. Al final será una de sus principales defensas en el Pacífico. La mayor amenaza para el resto del siglo, después de Ucrania, entonces, será la expansión islámica, impulsada por los inmigrantes. Pero aquí hay un pero, para no decir que es una guerra perdida, porque a pesar de esa sensación de aumento de la población islámica en el mundo, la verdad es que eso solo ocurre por causa de la inmigración masiva. Porque en los países nativos de esos inmigrantes, buena parte de ellos también están entrando en la era de la crisis demográfica. Y los que no están van a entrar pronto también. Las poblaciones inmigrantes, incluso en segunda generación, presentan menor natalidad al llegar a países desarrollados. Entonces, esta será una ola que se puede resistir. Todavía estoy ignorando dos factores que también van a determinar el resto del siglo, pero que quiero dejar para videos diferentes. Solo la inteligencia artificial y la ingeniería genética de estos tres elementos desordenarán mucho el escenario internacional. Brasil y América Latina van a estar lejos del epicentro de esta crisis del Islam, así que no serán afectados tan pronto ni a la misma velocidad. Sin embargo, estas crisis traerán cambios profundos. Así como China y Estados Unidos van a pasar por procesos transformadores, aquí debemos esperar lo mismo, aunque haya agravantes y factores que alivian, como agravantes. Tenemos el hecho de que Brasil va a envejecer antes de volverse rico y no construyó suficiente infraestructura. En los buenos tiempos, entre 1960 y 2010, excepto a finales de los 80 y principios de los 90, una población con una pésima calificación educativa, que también va a dificultar cualquier proyecto mínimo de ampliar el poder industrial, incluso porque aunque tuviéramos un proyecto serio de industrialización, y no lo tenemos, nuestra matriz energética está casi al límite. Entonces más industrias sobrecargarían nuestra generación de energía, veríamos aún más apagones. La pandemia y la guerra en Ucrania no afectaron más a Brasil gracias al agrobrasileño, pero él va a sentir esos cambios que vendrán. Además del hecho de que nuestra infraestructura va a empeorar por falta de mantenimiento, lo que va a dificultar las exportaciones.
Encima de todo eso, en un contexto de desorden global, sin nadie que asegure el comercio naval mundial, ya vimos un breve ejemplo de lo que viene recientemente con un barco que llevaba maíz brasileño a Irán siendo interceptado por los hutíes en el Mar Rojo. Entonces eso nos va a llevar a dos cosas: el aumento del tiempo de tránsito de las exportaciones brasileñas, porque tendrán que desviar de rutas peligrosas o ir escoltados, y el aumento del flete, principalmente por el seguro. Eso, sumado a la caída del consumo chino, va a llevar a enormes problemas para el agro y simplemente no existe sustituto para el mercado chino. Ni siquiera si hablamos de varios países juntos, la región centro-oeste tendrá problemas para mantenerse, que va a llevar a Brasilia a probablemente aumentar los impuestos para cubrir esa caída. Y eso en un país que ya tiene algunos de los impuestos más altos del mundo, en pleno proceso de caída económica, que va a llevar a algún tipo de ruptura. Y si no lleva a un proceso de ruptura, entonces va a llevar a un proceso de crecimiento absurdo de la criminalidad. Las personas en general simplemente no tienen la menor idea de la cantidad de gastos obligatorios que tiene el Estado y que no generan retorno para el país. Como mencioné, son obligatorios, así que el Estado deberá subir impuestos para mantenerlos, lo que ocurre en medio de una crisis y empobrecimiento. Entonces, por motivos legales, el Estado tiene que mantener esos gastos, o simplemente va a tener que cambiar su estructura de gobierno. Porque o mantiene esas obligaciones legales y colapsa la economía, poniendo en riesgo la existencia del propio Estado brasileño. O simplemente van a hacer una constitución nueva y va a tirar a la basura todo eso que se obligó a hacer en las últimas décadas. El mundo mágico del poder judicial, abogados y legisladores que creían crear riqueza solo firmando papeles, se acabará. Entonces, se avecinan enormes cambios para Brasil, aunque al igual que en el caso de Estados Unidos y China. No sé exactamente qué vendrá después, solo sé que la situación como está hoy no podrá mantenerse. Y si se intenta mantener, llevará a un proceso de mexicanización de Brasil, con el crimen creciendo cada vez más, hasta el punto de sustituir al Estado en algún momento, tal como sucede en México. Sin embargo, no todo es malo. Debido al hecho de que las Américas están lejos de ese fuego euroasiático, tal vez el continente americano pueda llegar a tener importantes avances civilizacionales y de infraestructura, convirtiéndose en una región, al menos desde el punto de vista religioso y étnico, más estable. Entonces, tal vez moderadamente quizás se pueda ser un poco optimista respecto a las regiones de las Américas. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No lo olviden, esto es muy importante, no se olviden de compartir el video con todos los que conocen. Eso parece poco, pero ayuda mucho al canal porque prácticamente YouTube esconde el canal del gran público. Entonces, su ayuda de boca en boca es muy importante para que yo continúe con el canal Geopolítica Mundial. Y si te gusta mucho el canal, considera hacerte miembro del canal. Es una cantidad pequeña, pero ayuda tremendamente al canal. Y con eso tendrás acceso anticipado a los videos, podrás participar en las transmisiones en vivo exclusivas y en el grupo exclusivo de Telegram para miembros, además de acceso a videos privados. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.